Cyborg empieza a desarrollar unos temas. A ver, Nacho, vamos a empezar a contar un poquitito para que se entienda cómo es el tema. Hoy se reúne la Corte, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, generalmente hacen la acordada o los martes o los jueves. Hoy está previsto que se reúna y empezó a correr con mucha insistencia y mucha fuerza en las últimas horas, ya desde el fin de semana, la posibilidad de que la Corte o los integrantes de la Corte firmaran en el día de hoy el fallo condenatorio para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En esa causa, Cristina Kirchner tiene una doble condena o una condena ratificada en dos instancias, por el Tribunal Oral Federal número 4 y también por la Cámara de Casación Penal. Bueno, hubo recursos de queja presentados por la Fiscalía, presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y empezó a resolver la Corte y a desestimar los recursos de quejas. Todos los recursos de quejas han sido desestimados, falta solamente uno y ese es el que podría determinar la suerte de Cristina Fernández de Kirchner respecto de si va o no va a prisión. Un operativo importante de filtración de informaciones, inclusive juegos de presiones, porque se empezó a hacer saber o a distribuir o a filtrar desde la mismísima, no vamos a decir la Corte, pero sí desde esferas judiciales, que hoy Cristina Fernández podía quedar presa. Bueno, el peronismo y la propia Cristina empezó a moverse y con celeridad. Por eso ayer convocó a la sede de Mateu 110, la sede del peronismo, a funcionarios, a militantes, a integrantes del Consejo Nacional Justicialista, congresales, y también, aunque no se lo esperaba, fue a ese encuentro Axel Kicillof, un Axel Kicillof con el que tiene una interna muy, pero muy intensa en la provincia de Buenos Aires. Ayer habló Cristina Fernández de Kirchner y para ver cómo piensa y qué decía, vamos a escucharla en dos audios que van a dar seguramente mucho por comentar. Yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Soy una fusilada que vive. Realmente. Bueno, acá empezó el derrotero de Cristina Kirchner en cuanto a declaraciones verdaderamente muy, pero muy fuertes. Ella se compara. ¿Por qué? Porque la reunión en realidad la convocaron con una excusa que tenía que ver con la resistencia peronista y con los fusilados en José León Suárez en 1956. Ella se pone como una fusilada más. Después se compara con el Chacho Peñalosa, se compara con Hipólito Yrigoyen. Dice, bueno, a Hipólito Yrigoyen lo metieron preso, también a su abogado. Esperemos que mi abogado se salve, dando por presupuesto ella de que efectivamente va a tener que cumplir una condena. Pero no solamente transitó por acá, sino que habló del partido judicial, de que la Corte es la guardia pretoriana de los intereses económicos. Le tiró, a pesar de esta circunstancia compleja para ella, varios palitos políticos a Axel Kicillof, que fue sentado en primera fila. Axel Kicillof fue a brindarle un cierto apoyo, cierta solidaridad y terminó, como dice por allí algún dicho, esquilado, con facturas que le pasó la propia Cristina Fernández de Kirchner. Pero también escuchemos lo que decía la expresidenta respecto de su situación judicial y qué cree que va a pasar. Estamos frente a una decisión en donde el Poder Judicial o el Partido Judicial, en este caso la Corte, a la que definí hace una semana como guardia pretoriana del poder económico, fíjense qué curioso, decreto 70 hace más de un año y sigue vigente. Los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. Los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad. Bueno, estar presa es un certificado de dignidad. Dos cuestiones para hacer un breve comentario respecto de esto. Se siente presa, se siente que va a tener un fallo adverso la Corte Suprema de Justicia, todo lo indica. Y por el otro lado, el certificado de dignidad, cómo ha trasvestido los valores Cristina Fernández de Kirchner, que estar presa por corrupta y por haberse apropiado recursos del Estado de manera indebida es dignidad para ella.
A ver, les cuento un poquitito lo que tengo de la Corte Suprema de Justicia, que puede pasar o no, porque son... La verdad que los laberintos de la justicia y mucho más de la Corte son muy, pero muy intrincados. De acuerdo a lo que me dicen, por lo menos hay coincidencia entre los 3 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de ratificar en un todo los fallos del Tribunal y de la Cámara de Casación Penal. Es decir, 6 años de prisión efectiva para Cristina Fernández de Kirchner y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Habría, vamos a ponerlo en estos términos, unanimidad para sacar esta resolución. ¿Va a ser hoy? Podría ser hoy. No sabemos si va a ocurrir porque quien tiene que definir la agenda de la Corte es el presidente, justamente Rosati. ¿Lo va a hacer hoy? No lo sabemos. Si no lo hace hoy, seguramente este tema se va a tratar la semana que viene. ¿Por qué? Porque hay un juez de los 3 de la Corte que quiere fundamentar el por qué Cristina Fernández tiene que ir efectivamente presa y no tener nunca más un cargo político en el país. Entonces, para fundamentarlo, quiere tomarse su tiempo y no coincide con la visión de los otros 2 jueces de decir, ratificamos tal fallo del Tribunal de la Casación y punto. Hay 2 que dicen, ratifiquemos el fallo y ya está. Y hay uno que dice, lo quiero fundamentar. Ese que lo quiere fundamentar es Carlos Rosenkrantz, que mañana está viajando en un viaje justamente en un periplo de placer a México, más específicamente a las playas de Tulum. Esperemos que el sargazo, las algas que han contaminado toda aquella zona y que mantienen en vilo a las autoridades sanitarias para tratar de seguir recepcionando turismo, que no le afecten el viaje, pero estaría volviendo el lunes, que es día feriado. Es decir, un hombre, uno de los 3 jueces de la Corte, que se toma un fin de semana largo para vacacionar un poquitito y relajarse en las tibias aguas del Caribe. Cuando vuelve, estaría dispuesto a fundamentar, como si no hubiese habido tiempo, el por qué Cristina debe ir presa. Entonces, los tiempos juegan. Si Rosati hoy convoca, saldrá como desea Rosati hoy y el otro juez eventualmente, sin fundamentos. Y si decide esperar, puede llegar a ser esto el próximo martes, puede llegar a ser el próximo jueves. Siempre insistimos en que la Corte no tiene tiempos. Lo que pasa que las presiones, no solo políticas, sino también de parte de la sociedad, y esto está medido y esto está leído por los integrantes de la Corte, empiezan a cerrar un círculo mirando justamente hacia el Palacio de Justicia. Ante esta circunstancia, que es inminente, insisto, puede ser hoy, puede ser la semana que viene, dentro de 15 días, Cristina Kirchner volvió a convocar, como nos contó Alan Zurita, al Consejo Nacional Justicialista, aquel que despreciaba, junto con Néstor Kirchner, aquel que decía, no me interesa, es un sello de goma. Bueno, a esa sede... El de la sutura. El de la sutura, claro, que los peronistas se suturen tal cosa. Bueno, convocó a los senadores. Y este es un plano no menor. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene proyectos importantes que tienen que pasar por el Congreso. Proyectos importantes que tienen que ver con la cuestión jubilatoria, con la cuestión de aumentos de los bonos, cosas que incluyen recursos del Estado. Por eso, seguramente de esta reunión de senadores con Cristina saldrá una estrategia ya no electoral, sino pensando en el trabajo en el Congreso de la Nación. Gracias, Darío. 10 minutos para las 10 de la mañana. Tomo contacto con mi amiga personal.